Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes, saludamos como cada mes a todos los que estáis al otro lado, a nuestra audiencia del capítulo de Madrid de PMI, de nuestros capítulos aliados de Latinoamérica en Buenos Aires, Nuevo Cuyo, Montevideo, Cajamarca, Santa Cruz y Asunción. También saludamos al resto de capítulos de Latinoamérica invitados a esta ponencia y a todos los que nos estáis hoy escuchando. Os agradecemos vuestro interés y asistencia. Soy Rafa Pagán, voluntario del área de webinars, y junto con nuestro responsable del área, José Barato, y nuestros compañeros Miguel Navarro y Paco Astudillo, tenemos el placer de presentaros la interesante ponencia de Akira Bloise, Scrum Master versus Director de Proyectos. ¿Quién ganará la batalla? Ante todo, muchas gracias a Akira por tu colaboración y por compartir tu experiencia y conocimiento con el tema que nos presentas. Somos hoy 300 inscritos a la ponencia desde diferentes países. Gracias a todos. En esta ponencia, Akira nos explicará que cuando las organizaciones deciden incorporar metodologías de tipo Agile, se encuentran con varios obstáculos asociados a paradigmas ya existentes en torno a la dirección de proyectos, así como también a una falta de entendimiento sobre los elementos culturales que deben transformarse. Dentro del enfoque Scrum destaca el rol del Scrum Master, con un estilo de liderazgo servicial, capaz de crear un ambiente que facilite el trabajo de todo el equipo. Entonces, ¿es el Scrum Master una evolución del rol de director de proyecto o los directores de proyecto tradicionales son los llamados a ejercer en ese rol? La ponencia de Akira tiene por objetivo mostrar las diferencias y similitudes que existen entre ambos roles, para que cada organización pueda visualizar el perfil que requiere en la conducción de un proyecto, sea por la vía tradicional o por la vía Agile. Nuestra ponente Akira es arquitecta venezolana, especialista en dirección de proyectos, certificada como PMP, Six Sigma Green Belt y facilitadora también certificada por la metodología de Lego Serious Play. Cuenta con 15 años de experiencia ejecutando y liderando proyectos en los sectores de la construcción, telecomunicaciones, tecnología de la información y banca. Actualmente trabaja como consultora de proyectos de TenStep Chile, asesorando a las empresas en la mejora de sus procesos de dirección de proyectos y en la creación de oficinas de proyectos ágiles. Complementariamente a su rol de asesora, forma también parte del equipo de relatores de la empresa en temas asociados a la dirección de proyectos y a la aplicación de herramientas innovadoras como la metodología del Lego Serious Play para desarrollar equipos de proyecto de alto desempeño. Por último, recordaros, en esta presentación quiero comentaros que la asistencia a este webinar supone la obtención de una PDU, estando el reporte de dicha PDU conseguida bajo la responsabilidad de cada participante. No obstante, os llegará un email con las instrucciones necesarias para reportar dicha PDU y su correspondiente código. Podéis ir dejando vuestras preguntas en nuestra plataforma para que Akira responda a las cuestiones planteadas y en breve también tendréis disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube al que podéis acceder también desde la web del capítulo. Ya, sin más dilación, os dejo con Akira y su ponencia Scrum Master versus Director de Proyectos. ¿Quién ganará la batalla? Adelante, Akira, cuando quieras. Gracias. Gracias, Rafa. Un placer estar con todos ustedes. Buenas tardes, buenas noches por allá, por España, ¿no? Bien, el propósito un poco de conversar en esta oportunidad va a radicar en tocar estos temas que están muy en boga hoy y no sé si hasta decir muy de moda en cuanto a las metodologías ágiles que se están mostrando y que están tomando cada día mayor fuerza, ¿no? Vamos a conversar sobre cómo se ha venido transformando el rol del director de proyecto y a la vez vamos también a contrastarlo con el rol del Scrum Master en el enfoque de este método ágil llamado Scrum. Finalizaremos un poco también reflexionando sobre las diferencias y similitudes que existen entre ambos roles y vamos a ser capaces también de poder orientar a las organizaciones en la escogencia del talento que requiere para precisamente mejorar sus resultados y gestionar sus proyectos para que dichos resultados sean exitosos en el tiempo y logren alcanzar las metas propuestas en términos de beneficio.
Entonces, en ese sentido, el objetivo, como bien comentaba Rafa, tiene que ver con ir viendo cuáles son las diferencias y las similitudes que existen entre ambos roles, el del director del proyecto, el de Scrum Master, para que entonces todas las organizaciones llamadas a gestionar proyectos puedan visualizar el perfil que requieren en las personas que van a conducir un proyecto, bien sea por la vía tradicional o por la vía ágil, ¿no? Esto implica entonces que es importante entender dónde estamos parados hoy como directores de proyecto, hacia dónde van las tendencias y cómo el rol del director de proyecto ha evolucionado y está adaptándose a estos nuevos cambios en el uso de nuevas metodologías de gestión de proyectos. La agenda entonces planteada para esta sesión va en torno a ver en principio cuáles son esas tendencias que marcan la dirección de proyectos, analizar un poco ese rol del director de proyectos de hoy, cuáles son las dimensiones que tenemos alrededor de la conducción de un proyecto de manera tradicional, cómo las competencias son claves en el desarrollo de un director de proyecto y cómo lo estamos viendo a nivel mundial y a nivel de organización a través de lo que ha recogido en varios de los informes presentados por el Pulso de la Profesión sobre lo que se espera que sea el director de proyectos de hoy. La organización de un proyecto ágil también va a ser un punto importante que vamos a estar revisando, donde vamos a hacer foco particularmente al rol del Scrum Master. Luego de entrar en este contexto y de conocer ambos roles en particular, pues vamos entonces a establecer similitudes y diferencias, y aquí es donde yo voy a hacer preguntas dentro de las cuales me gustaría que ustedes, bien sea a nivel del chat o si la plataforma lo permite, los comentarios que surjan en torno a lo que consideran que pueden ser las similitudes y diferencias que existen entre ambos roles, ¿no? Y al final voy a dar unas breves conclusiones en relación a estos temas dentro de los cuales vamos a estar debatiendo y reflexionando y para lo cual sí voy a requerir esa interacción de todos en función de lo que piensan y de lo que hoy estarían opinando luego de comentarles un poco y compartirles un poco cuál es mi pensar sobre estos temas. Dentro de las tendencias que marcan la dirección de proyectos, pues tenemos que hoy las empresas reconocen que una manera de reaccionar ante los entornos cambiantes es desarrollar flexibilidad y adaptación. Se han dado cuenta que al combinar enfoques metodológicos de gestión, esto favorece a generar la agilidad organizacional que se requiere. Más allá de conocer de qué va la cultura ágil, de sus principios, de cómo funciona el método, tenemos que entender que este tipo de herramientas o este tipo de métodos planteados también toman en consideración la cultura dentro de la cual se pretenden implementar. Las organizaciones entonces así reconocen que con equipos de proyecto más colaboradores, más comunicativos y flexibles, pues ellas pueden tener resultados significativamente mejores en sus proyectos. Eso implica que ellas van a estar preparadas para dar una respuesta rápida a las oportunidades que están planteadas en términos estratégicos. Definitivamente, al querer implementar nuevas metodologías o un enfoque combinado de estas metodologías, es necesario hacer una gestión del cambio. La idea entonces es también poder optimizar los tiempos que las mismas organizaciones tienen destinados dentro de sus procesos y reducir entonces la duración de esos ciclos de producción o de revisión o de toma de decisiones, siempre teniendo en la mira el poder optimizar y hacer el mejor uso de los recursos que tiene sobre estos procesos que apalancan el core de su negocio. Entonces es fundamental también que exista una integración de la organización con la opinión del cliente en relación al servicio o al producto que estamos entregando. La opinión del cliente es fundamental para nosotros poder hacer reingeniería de nuestros procesos, para revisar en qué estamos fallando.
muchas veces lo contemplamos, pero al final queda documentado y no queda registrado como algo que pueda agregar valor a la organización en términos de mejora. Es importante también entonces que eliminemos los silos organizacionales que existen en empresas, digamos, del siglo XIX, que aún, a pesar de que el tiempo pasa y de que hay una avalancha tecnológica importante en el contexto de dirección de proyectos, pues seguimos pensando en que el trabajo no puede ser realizado de otra manera, sino solamente en silos organizacionales. Más bien hay que buscar la integración de todas las áreas de la organización de manera de apalancar sus objetivos estratégicos y lograr los resultados deseados. Por tanto, el trabajo en silos ya está quedando a desuso y estamos buscando inclusive la integración del cliente dentro de nuestros propios procesos. Es importante también entonces que exista alineación de nuevas capacidades de negocio con la estrategia. Esto quiere decir que todos y cada uno de los integrantes dentro de la organización deben conocer cómo funciona el negocio, de qué manera nosotros dentro del departamento, dentro de nuestra pequeña organización podemos contribuir y podemos apalancar el logro de los objetivos estratégicos, proponiendo proyectos que precisamente estén alineados a estos objetivos, con lo cual entonces la organización también tiene el deber de divulgar y hacer del conocimiento de todas las personas dentro de la organización de hacia dónde va, cuál es la visión, cuál es la misión que tiene hoy, e inclusive dar pie a que las mismas personas dentro de la empresa puedan proponer ideas que hagan repensar un poco la misión de nuestra organización y hacia dónde vamos, ¿no? No obstante, bueno, la agilidad organizacional comprende una gama mucho más amplia de prácticas y valores culturales que pueden incidir en el éxito de proyectos y programas, ¿no? Y eso hay que tenerlo en consideración cuando queremos introducir nuevas tendencias y nuevas formas de trabajo que deben ser gestionadas de la mejor manera posible. Hay otra tendencia también que marca nuestra manera en la cual debemos conducir los proyectos, ¿no? Y esto tiene que ver con el talento humano, el talento que lidera los proyectos. Y desde 1998 existe como parte del grupo de estándares de práctica y marcos de referencia, el marco de referencia para el desarrollo de competencias del director de proyecto. Este marco de referencia se creó con el propósito de promover un marco para pues, la definición del rol del director de proyecto, que podamos también evaluar sus niveles de competencia en función de los estándares ya establecidos, de las habilidades, conocimientos y actitudes que debe poseer un director de proyecto, y también contempla pues cuáles pueden ser las herramientas o las maneras en las cuales nosotros podamos hacer un desarrollo continuo de estas capacidades o de estas competencias del director de proyecto. Así, el marco nos habla de el conocimiento fundamental que debe tener un director de proyecto en la gestión de proyectos, y es lo que se conoce como el saber saber. También todas las características personales y actitudinales que debe poseer este director de proyecto, que son críticas y esenciales para el éxito del proyecto. Y eso implica entonces que nosotros como directores de proyecto tengamos que saber ser, ¿no? Dado que nuestra interacción con los proyectos radica fundamentalmente en el mejor provecho que podamos sacar de las personas que integran nuestro equipo de proyecto. Y también entonces poder medir el rendimiento y los resultados que estamos obteniendo al aplicar nuestros conocimientos y darnos cuenta de nuestra capacidad sobre el saber hacer, ¿no? Y eso es lo que forma parte de las competencias del director de proyecto vista desde el framework que tiene como marco de referencia el PMI
hoy en día. Su visión también desde ese momento y hasta la fecha ha servido para ser la base para individuos y para organizaciones, de manera de unificar esos criterios sobre cuáles son esas habilidades y esos comportamientos esenciales que se necesitan y así elevar el nivel de profesionalismo dentro del PMI, dentro de nuestro ámbito de acción, ¿no? Entonces, esto ha ido evolucionando y desde mi punto de vista se ha convertido en lo que hoy es el nuevo modelo de gestión de competencias, donde hay un triángulo del talento conocido por todos, donde hablamos de la gestión técnica de proyectos, la estrategia, las habilidades de estrategia y de negocio que todo director de proyecto también debe poseer, y de ciertas habilidades críticas de liderazgo que debemos todos también conocer, entender y saber cuál es el efecto que tienen en la dinámica de un proyecto, ¿no? Las organizaciones entonces reconocen que para ser exitosas deben desarrollar habilidades, más allá de las habilidades técnicas, pues deben desarrollar habilidades de liderazgo, de negocios, competencias que en definitiva les apoyen y puedan ayudarles a mantener y lograr los objetivos estratégicos a largo plazo. El mundo definitivamente se ha globalizado y por la alta volatilidad de los mercados y el impacto constante que ha tenido la tecnología en la sociedad, pues ha hecho que las organizaciones estén constantemente repensando esas estrategias y buscando el personal idóneo para lograr pues, que estas estrategias se transformen en realidades, ¿no? Entonces hay un reconocimiento ya de las empresas por incorporar pues, la flexibilidad y la agilidad dentro de sus procesos. Es así entonces como los líderes de proyecto dentro de esa área de liderazgo tienen que desarrollar más aspectos más de tipo colaborativo y empático que en conjunto entonces nos permitan poder entender el mundo del negocio y las capacidades que debemos desarrollar dentro del proyecto con el objeto de apalancar este reto que hoy día tienen las empresas. Es así entonces como dentro de este triángulo del talento hablamos entonces de competencias técnicas. Cuando hablamos de estas competencias técnicas nos referimos a los conocimientos y la demostrable experiencia en gestión de proyectos, programas y portafolios que debemos poseer, para lo cual resulta un aval importante el que un profesional que se dedique a gerenciar proyectos pues posea la certificación PMP como prueba de ello. En tal sentido, estas habilidades, como bien decía, no son suficientes en el mundo de hoy, pero definitivamente se reconocen como claves dentro de la gestión de proyectos, porque estamos hablando de habilidades propias de nuestro ámbito de acción que tiene que ver con la gestión del tiempo, el costo, el alcance, la calidad, los riesgos, como también dentro de nuestro rol es fundamental la gestión de requerimientos y el poder ser capaces de establecer la trazabilidad y la evolución de estos requerimientos en el tiempo y cómo esto impacta y cómo esto se negocia durante todo el ciclo de vida del proyecto con el cliente. Fundamental entonces también poder saber cómo demostrar cuán efectivos somos en el desempeño de nuestros proyectos, cómo esos proyectos forman parte de programas y de portafolios de los cuales se espera cierta rentabilidad y cierto resultado, ¿no? También entender la gestión del ciclo de vida de los proyectos, incluyendo esa relación producto-proyecto y donde también entonces debemos conocer cuáles son las interfaces que se producen cuando estamos
generando un nuevo producto, un nuevo servicio, y cómo esto luego se transforma en un proyecto que puede ser masificado, ¿no? La gestión del valor ganado sigue siendo fundamental también dentro de esas competencias técnicas que debemos poseer, y definitivamente el dominio en prácticas ágiles o en metodologías que nos ayuden a optimizar los resultados que debemos dar como parte de la gestión o del trabajo que nosotros realizamos como directores y responsables últimos de la entrega del producto, del servicio que la organización espera demos a nuestro cliente. Las empresas, cuando buscan directores de proyecto, también hacen mucho énfasis en el liderazgo que puedan tener estas personas para conducirlo. Y esto está íntimamente relacionado con el conocimiento, las habilidades y la conducta que debe poseer el director de proyecto para guiar el accionar del mismo. Tratar de motivar al equipo de trabajo e influenciar a los interesados, no solo tratar en intención, sino también convertirlo en acción, lo cual implica entonces que el liderazgo tiene que ver con esas labores de coach, de mentoría, de ser capaces de que nuestro equipo de proyecto pueda generar ideas innovadoras y que puedan desarrollar el pensamiento creativo de manera de optimizar los recursos que tenemos. Implica entonces que también es un facilitador que acompaña al equipo, que otorga y delega responsabilidades en él, que posee también inteligencia emocional para ser empático y ser capaz de utilizarla en cualquier situación que se torne un tanto compleja. Debe también entonces hacer uso de las herramientas que conozca para gestionar los conflictos que se puedan suceder durante el ciclo de vida del proyecto, desarrollar habilidades de influencia y negociación, construcción de equipo, ser gestor e impulsor de cambios y un sinfín más de características que tienen que ver con esas habilidades blandas que debemos poseer, ¿no? En el estudio donde se hizo referencia a estas capacidades a nivel de liderazgo que las empresas valoraban, que fue un estudio realizado por el PMI, si mal no recuerdo, en el pulso de la profesión del 2015, surge otro dato interesante al respecto, ¿no? Y es que el 71% de las empresas consideran estas habilidades como las más importantes a desarrollar, no solo en el logro a corto plazo de los objetivos del proyecto, sino también en el largo plazo. Y estas dotes de liderazgo críticas incluyen pues todas estas habilidades que acabamos de mencionar, pero también hace una mención importante sobre habilidades avanzadas para negociar, para persuadir, para buscar la colaboración entre los miembros del equipo, así como la experiencia también y el conjunto de habilidades necesarias para enfrentar temas de ambigüedad. ¿Qué pasa cuando estamos abordando proyectos donde el alcance no está completamente claro? No tenemos que solo tener competencias técnicas para saber que al utilizar una estructura desagregada de trabajo puedo identificar los entregables principales del proyecto, sino que adicionalmente pues tengo que negociar, influenciar, buscar dentro del equipo pues el consenso para precisamente llegar todos a ver lo mismo, para poder establecer una visión conjunta. De eso se basa entonces estas competencias de liderazgo a las que hace mención el triángulo del talento. Luego también estamos hablando y aquí introducimos una nueva competencia que tiene que ver con la inteligencia de negocio y el poder entender de qué va el negocio del proyecto, de la empresa que estamos gestionando y cómo nosotros podemos apalancar esos objetivos de negocio, ¿no? Definitivamente el poseer inteligencia de negocio, el poder desarrollar habilidades para el análisis de negocios es fundamental para crear valor dentro de las empresas y apalancar la estrategia. Entonces, es así como se espera que un director de proyecto tenga habilidades orientadas
al negocio, que sea capaz de entender cuál es la visión estratégica de la empresa y que contribuya con ella. Se introduce entonces también el conocimiento en el sector de la empresa con el propósito también de buscar mejoras en los resultados de negocio. Se espera que tenga la habilidad de conectar su propia gestión con las estrategias de la organización, que conozca de la gestión de beneficios, que además entienda lo que es un análisis de competitividad de mercado y cómo su proyecto pues, va a generar la estrategia idónea o va a apalancar esa estrategia idónea para movernos en ese mercado de la mejor manera posible. Demanda también entonces un entendimiento claro de la normativa legal y el marco regulatorio en donde se desarrolla la empresa, de un entendimiento claro, preciso del core del negocio, con lo cual también debemos tener ciertos conocimientos de planificación estratégica y alineación de proyectos, gestión de portafolio, etcétera, etcétera, etcétera. Estos temas, pues, surgen de toda esta evolución que hemos tenido como directores de proyecto y de todo el cambio vertiginoso que se está dando en el mundo que nos hace introducirnos un poco más en el negocio de la empresa en la que vamos a trabajar y vamos a gestionar sus proyectos. Luego, pues tenemos también la organización o el grupo de personas que está alrededor de la organización de un proyecto ágil. Y ahí también entendiendo ya dentro del marco Scrum, pues que existen varios actores fundamentales en esta organización. De entrada pues tenemos al cliente, tenemos a esa persona que solicita un requerimiento en base a una necesidad, una demanda de negocio, y que se le hace saber a lo que sería el dueño del producto, o también conocido como la voz del cliente. El dueño del producto, entonces, en este marco ágil de proyectos y en base a este método que es Scrum, es el responsable de entregar el valor del negocio al cliente y es el que va a tener como responsabilidad, pues, la determinación y clarificación de las necesidades y que esas necesidades se vuelquen en entregas incrementales de un producto que vamos a ir entregando de manera parcial y donde vamos a necesitar de la retroalimentación de nuestro cliente para ir validando e ir certificando, pues que estamos en sintonía con su necesidad. El dueño del producto, entonces, a su vez, comunica estos requerimientos y tiene la obligación de comunicar estos requerimientos de negocio que además vienen ya priorizados al equipo y de esta manera entonces listar cuáles son esos requerimientos en orden de prioridad, además de establecer inclusive los criterios de aceptación que se van a tener para que el cliente pueda decir que está de acuerdo con lo entregado, ¿no? Hay interacciones con el equipo, donde el equipo inclusive va a estar mostrando, dado el entendimiento que ha tenido sobre el producto, pues va mostrando los resultados que se van obteniendo de manera parcial y se van viendo estos resultados en una reunión donde vamos a ir revisando las especificaciones y la concordancia con los criterios de aceptación que inicialmente se establecieron, ¿no? Dentro del equipo Scrum vamos a tener también una pieza importante, una pieza clave, que es el Scrum Master. El Scrum Master es la persona que va a guiar al equipo y que dentro de otras tantas responsabilidades va a tener el ser responsable de eliminar cualquier obstáculo o cualquier impedimento que el equipo tenga para poder entregar el valor esperado sobre el producto, ¿no? Entonces, dentro de esta organización, cada cual tiene un rol fundamental y en esta organización vamos a tener interacciones bien dinámicas entre el dueño del producto, el Scrum Master, el equipo Scrum, que son en definitiva estas personas que ejecutan las tareas, que ejecutan las actividades y que van a ir creando estos entregables que se requieren
validar de manera parcial e ir mostrando pues el resultado que se va obteniendo, ¿no? Esta interacción definitivamente va a requerir en todo momento que el cliente esté en constante comunicación con todo el equipo, donde vamos a tener fundamentalmente el vínculo dado con el equipo a través del dueño del producto. Entonces, es fundamental que tengamos claro, digamos que dentro de la organización en un proyecto con este método, pues hay unos actores importantes que tienen responsabilidades claves en todo este sistema y que dentro de esta misma dinámica, cada quien va a tener ciertas funciones y ciertos roles específicos que van a ser protagonistas durante el ciclo que vayamos a desarrollar. Y aquí entonces les hago una pregunta, ¿no? Entendiendo un poco el rol del director de proyecto y entendiendo cómo es la organización dentro de un proyecto gestionado con Scrum. ¿Existe el rol de director de proyecto en Scrum? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? ¿No? A ver, ¿qué me pueden comentar en el chat? Rafa, ¿tienes algunas respuestas? De momento, Akira, no, sí, no, en teoría no, no, no. La mayoría de las respuestas son negativas. Sí. Y hay algún sí, de cualquier forma sí, hay algún compañero o compañera que responda afirmativamente. Bien, bien interesante. Sí, mayoría no, pero hay una parte que todavía piensa que sí. Bien, bien. Fíjense que esta es una pregunta bien interesante, bien debatida, porque si bien el rol del director de proyecto no existe en el método Scrum, pues yo me voy a atrever a decir que sí. Yo me voy a atrever a decir que sí por una sencilla razón. Y es porque, quiero pasar a la lámina siguiente y no me deja. A ver, ya. Y es porque la visión del director de proyecto, desde mi punto de vista, ¿ok?, está presente en Scrum. ¿Dónde está presente el director de proyecto? Pues las funciones del director de proyecto están repartidas en los tres roles fundamentales o en los tres roles principales que plantea el método Scrum. Esto es una reflexión muy particular de mi parte, donde yo pues considero que el director de proyecto, las responsabilidades del director de proyecto están repartidas. Tenemos un Scrum Master que hace y que se espera que haga foco en el proceso, que sea el guardián del método, que transmita y que mantenga los valores y los principios ágiles del método, que además entonces esté pendiente de la gestión de impedimentos. ¿Qué significa eso? Que vea cuáles son los obstáculos que el equipo tiene, lo apoye y lo ayude en la búsqueda de soluciones, con lo cual no quiere decir que él sea el que vaya a plantear la solución, sino más bien que sea la persona que haga que el equipo llegue a las conclusiones que debe llegar o que plantee las alternativas que debe poner sobre la mesa para alcanzar los objetivos del proyecto. Es un facilitador de comunicación, de la misma manera que un director de proyecto debe ser un facilitador de las comunicaciones en torno al proyecto, y no solo con el equipo de proyecto, sino también con los interesados clave dentro de la gestión de un proyecto. Es también un facilitador del método, es una persona que va a garantizar que cada quien ejerza su rol, que se cumplan los lineamientos establecidos para aplicar las mejores prácticas. Entonces, yo diría que el director de proyecto hace todas estas funciones también. No conforme con eso, pues tenemos a un dueño de producto que mira y hace foco en el cliente, que hace gestión de requerimientos, levanta los requerimientos, se sienta a hablar con el cliente, trata de entender el negocio, prioriza los requerimientos,
está atento de la gestión tanto de alcance como de costo, porque es el que va a conocer en términos presupuestarios de lo que se requiere, por lo cual va a tener que hacer la gestión de las adquisiciones o estimar qué es lo que vamos a requerir como parte de las adquisiciones dentro del proyecto en base a este método Scrum. También hay una gestión de riesgos. Los riesgos no son desconocidos en el método Scrum, más bien forman parte importante de los aspectos que hay que considerar en un proyecto con base a este método. Sin dejar atrás entonces también al equipo Scrum, que hace foco en las actividades, que gestiona su tiempo, que gestiona los riesgos, que entiende, que también debe preocuparse por entender el negocio, que debe hacer gestión del alcance. ¿Qué pasa cuando se nos presentan cambios cuando estamos corriendo un sprint o cuando estamos aplicando un sprint? ¿Qué debe hacer el equipo? ¿Cómo debe comportarse el Scrum Master? ¿Cuáles son las acciones o los niveles de comunicación que deben existir dentro de este equipo primordial para que las interacciones fluyan y todos colaboren para lograr el objetivo del proyecto? El equipo Scrum es un equipo autoorganizado, por lo tanto hace su propia gestión de capacidades. Es un equipo que presenta características muy particulares porque dentro de un equipo Scrum no hay especialistas, o eso es lo que se busca, que no haya especialistas, sino que más bien seamos generalistas, que busquemos que todo el equipo conozca de todo y que seamos capaces en algún momento de cubrir a un compañero en el momento en que se ausente. Por lo tanto, si nos ponemos a ver, todas estas funciones buscan crear el valor para el negocio y cada una de estas responsabilidades, que creo que me quedé corta, son las responsabilidades que tiene un director de proyecto, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, el método no reconoce un director de proyecto, sin embargo, el rol del director de proyecto está siendo diseminado o repartido en estos 3 roles interesantes que se crean en base a el enfoque Scrum. Y me gustaría entonces hablarles un poco del Scrum Master. El Scrum Master, la idea un poco de esta lámina era poder presentarles un video, pero lamentablemente no lo vamos a poder ver. Sin embargo, les voy a hacer llegar el link porque es un video bien relajante porque hace mención a la dinámica de un equipo Scrum y cuál es el rol del Scrum Master y cómo debe ser ese Scrum Master, haciendo una analogía a lo que es un jugador de rugby, ¿no? Y es un video bien entretenido porque pues exagera un poco el rol del Scrum Master y donde hace mención a, bueno, cuál es su principal función, ¿no? La función que tiene que ver con el poder gestionar impedimentos, hacer que la metodología o el método se cumpla, que los miembros del equipo asistan regularmente y cumplan rigurosamente pues las ceremonias en las que tienen que participar, asistan puntualmente. ¿Qué pasa entonces también? Plantea qué pasa cuando un miembro, digamos, del equipo de proyecto que no está directamente relacionado con, que no tiene un rol principal dentro de Scrum, pero que introduce un cambio, quiere solicitar un cambio. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo normalmente o tradicionalmente en las organizaciones se dan estos temas de manera ligera, donde alguien se acerca a un miembro del equipo y le dice, oye, si estamos trabajando en esta funcionalidad y ya que estás tocando esta plataforma, ¿por qué no corregimos este error que viene presentándose de un tiempo para acá, ¿no? Entonces eso no está escrito en ningún lado. ¿Cómo se manejan esas situaciones, ¿no? Eso es un poco el relato que muestra este video y como les digo, voy a compartir el enlace para que disfruten un poco de ese rol del Scrum Master y lo fundamental que él tiene para el cumplimiento de los proyectos bajo este enfoque, ¿no? Y en definitiva, el Scrum Master, su función principal es asegurar pues, que los procesos Scrum se utilizan como es debido por todo el equipo
incluyendo el Product Owner. El Product Owner forma parte del equipo Scrum. Es guardián del método, es la persona responsable de que se sigan los valores y principios ágiles, que las reglas y los procesos que guían este método se cumplan, y también es la persona que va a guiar y que va a hacer que el equipo logre la colaboración y desarrolle el aspecto más colaborativo dentro del equipo y con el cliente. Él también tiene otra función bien interesante, que es la de eliminar los obstáculos, ¿no?, que impiden que el equipo alcance el objetivo dentro del sprint. Y eso implica que busque un resultado útil, que sea útil para el cliente de la manera más efectiva. Entonces, es allí donde él debe ver cuáles son los cuellos de botella y qué podemos hacer para subsanar ese tipo de inconvenientes que se puedan estar presentando. Busca también un poco proteger al equipo de las interrupciones que puedan tener, e inclusive desviarlos un poco del objetivo, ¿no?, al introducir un cambio que no estaba determinado dentro de un sprint. Es él el llamado a decir, en este momento no lo podemos hacer, vamos a conversar con el dueño del producto y vamos a negociar, ¿no? Entonces, en ese sentido, él también va a estar monitoreando el progreso y va a estar promoviendo que cada uno de los miembros del equipo de manera introspectiva vea cómo ha sido el devenir de su rol y promover, pues, el mejoramiento continuo durante todo el ciclo. Es un facilitador nato, o debe ser un facilitador nato en el proceso de planeación, en los procesos asociados a la ejecución de las reuniones de trabajo del equipo y en las reuniones de revisión y de retrospectiva. Él no tiene la voz cantante en ninguna de estas reuniones, sin embargo busca los espacios, garantiza que se den las reuniones. Es más que un consultor o un asesor, es una guía, es la persona que va a conducir el proceso para que los resultados que se obtengan sean los mejores posibles y provengan de las personas que participan en dichos procesos. Entonces acá lanzo nuevamente una pregunta. A ver, ¿consideras que el rol del Scrum Master puede ser ejercido por un director de proyecto? En base a todo lo que hemos visto, ¿qué piensan al respecto? De momento, la mayoría de las respuestas son afirmativas. Sí, sin duda. Mayoría afirmativa. Bien, efectivamente es así. Un director de proyecto puede ser un Scrum Master, pero en definitiva debemos estar claros de cuál es el rol que voy a ejercer dentro del método. No voy a ser un director de proyecto, no voy a tener la autoridad que tiene un director de proyecto. Tiene otro objetivo, tiene otra búsqueda, y es el de ejercer ese liderazgo servicial para que el equipo de proyecto pues se desarrolle y entregue de la manera más efectiva el resultado de nuestros proyectos. Entonces es clave que si nosotros queremos introducir estos cambios dentro de nuestra organización, sepamos decirle a las organizaciones qué necesitan. Si necesitan un Scrum Master, si necesitan un director de proyecto, cuál es el rol de cada uno, cómo ellos pueden integrarse, porque, y más adelante lo voy a conversar, pero puede existir, y aquí lanzo la pregunta, ¿no?, y para que vayamos reflexionando un poco en este sentido, puede existir que dentro de un proyecto donde apliquemos el método Scrum, existe un director de proyecto. Cabe dentro del método el poder tener un director de proyecto y un Scrum Master. ¿De qué va a depender que nosotros tengamos que integrar ambos roles en la conducción de un proyecto? Eso se los dejo allí para que lo podamos reflexionar luego. Entonces, antes de pasar a las también diferencias y similitudes, sí me gustaría también hacer énfasis un poquito más en este rol del Scrum Master, donde cuando hablamos de liderazgo servicial, y esto me gustaría hacer bastante énfasis en esto, más que influir, lo que busca es sacar lo mejor del equipo de trabajo, ¿no? Se comporta como el primero entre los pares. Él debe estar siempre atento a las necesidades que tiene el equipo, donde también vamos a tener que desarrollar la escucha activa.
que no es tan diferente a lo que normalmente debe desarrollar un director de proyecto. Él debe ser capaz de poder explicar y de buscar momentos de discusión donde se contrasten definiciones, conceptos, alternativas. Él debe ser la persona que busque que se genere ese proceso reflexivo y ese debate que es necesario y que es natural en los equipos de proyecto. Debe ser flexible también, debe ser una persona adaptable, debe estar abierto a mejoras que sean propuestas por todo el equipo de proyecto, inclusive del cliente, y que vengan dadas por el dueño del producto. Debe lograr también potenciar a su equipo, preocuparse por potenciar a su equipo. Qué parecido me sigue siendo el Scrum Master con el director de proyecto, ¿no? Debe poder también inspirar a otros a servir. Y esto es algo que también está presente dentro de nuestro rol como directores de proyecto. Saber que no solo nosotros solos no podemos hacer el trabajo y que necesitamos de otros para poder completar los retos y los objetivos que nos planteamos, ¿no? En definitiva, es un facilitador en todo sentido. El Scrum Master, entonces, dentro de estas diferencias y similitudes que vamos a ir viendo y que ya ustedes habrán podido notar, pues el Scrum Master pues, hace foco en una ejecución eficiente del proceso que hace el equipo Scrum y naturalmente utiliza la habilidad de resolver problemas antes que la dirección para conducir al equipo en su resolución. Esto es sumamente importante. ¿Y en base a qué? En base al método que estamos tratando de implementar para buscar el mejor resultado. El director de proyecto, entonces, es el responsable último en el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Él es el responsable de todo. ¿El Scrum Master lo es? Pues no. El Scrum Master tiene una función fundamental dentro de la dinámica del proyecto, pero no es el responsable último del proyecto. Y ahí entonces los roles los tenemos compartidos también, porque tenemos un dueño de producto que vela por el valor del negocio, porque tenemos un grupo de personas trabajando en generar ese valor y es el equipo de proyecto. Y tenemos un Scrum Master que va a despejar el camino de este equipo para que su proceso sea lo más natural posible y dé los mejores resultados. Entonces, terminamos viendo que es un trabajo conjunto. El director de proyecto debe conocer el negocio y debe poder involucrarse en él. Mientras que entonces tenemos al Scrum Master donde él va a solo ayudar a que el equipo entienda cuál es la necesidad. Él va a facilitar los procesos para que exista un diálogo entre el dueño del producto que va a manifestar cuáles son las necesidades del cliente y de qué manera entonces nosotros como equipo lo vamos a ayudar. El equipo de proyecto se va a preocupar en ese cómo voy a hacer las cosas. El dueño del producto va a velar por el qué y por la prioridad sobre ese qué que estamos tratando de lograr y de cubrir esa necesidad que tiene el cliente. Ambos entonces deben desarrollar habilidades, tanto el director de proyecto como el Scrum Master, de facilitación, de coaching, de mentoría, de comunicación, de desarrollo de equipo. ¿Cuáles entonces serían otras diferencias, otras similitudes que ven ustedes en toda esta conversación que hemos tenido? Pues yo pienso que hay un montón de similitudes más que diferencias entre el rol del director de proyecto y el Scrum Master, ¿no? Por último, y como conclusión a este proceso reflexivo, pues yo pienso que cada rol tiene sus niveles de responsabilidad, sus funciones, en torno definitivamente a un proyecto que lo que busca es sacar el mejor provecho de sus recursos para apalancar la estrategia de la organización, ¿no? Entonces es fundamental que nosotros sepamos cuáles son las diferencias que existen en términos de roles, responsabilidades y funciones, tanto de un Scrum Master como de un director de proyecto, y cuál es el impacto que tienen en la dinámica del proyecto. Al decidir entonces nosotros implementar
Scrum dentro de nuestras organizaciones, nosotros tenemos que ser capaces de decirle, de comunicarle a la organización cuáles son esas diferencias que tenemos en términos de roles y responsabilidades. Se han dado casos en donde, bueno, yo he estado presente y también he sido víctima de estas confusiones, empezando por mí, donde, bueno, me decían, Akira, hoy vas a gestionar un proyecto con el método Scrum, necesitamos que tú seas el Scrum Master. Y mi primera pregunta fue, voy a ser el gerente de proyecto, el director de proyecto, ¿no? Y tengo que hacer un Gantt. No, no existe el Gantt, no, tú vas a facilitar el proceso. Ahí es donde empezamos a ver que las organizaciones, inclusive nosotros mismos, tendemos a confundir ese rol del Scrum Master con el del director de proyecto, y como ya habrán visto, pues existen salvadas diferencias entre uno u otro. Es posible, entonces también, y esto es un planteamiento que yo dejo aquí a libertad, ¿no? Poder combinar los roles en proyectos siempre que exista alguien que coordine ese funcionamiento, ¿no? Saber hasta dónde llega un director de proyecto en un proyecto que vamos a gestionar con una metodología ágil o bien con ambas metodologías. Ambos roles entonces deben poder desarrollarse y hacer un balance entre nuestras habilidades blandas y nuestras habilidades duras, algo que no es desconocido por nosotros como directores de proyecto. Desarrollar entonces estos roles dentro de nuestra organización requiere de una cultura elevada en la gestión del talento, conocer hacia dónde voy a llevar a un director de proyecto y a un Scrum Master, cuáles son sus rutas de carrera, en dónde los debo soportar, cuál es el apoyo que debo darle a uno u otro. Entonces, y con esto concluyo, la pregunta importante a realizar, ¿cuál sería? Tendríamos entonces nosotros que cuestionarnos cuál es la agregación de valor que tendría el rol del director de proyecto en un proyecto bajo el enfoque Scrum. Si para nosotros agrega valor, y por supuesto ese valor es perfectamente justificado, bueno, ¿por qué no hacer una combinación de estos roles en un proyecto? Si no, definitivamente nos iremos en una línea u otra para poder entonces alcanzar los objetivos estratégicos de la organización en aras de poder hacer el mejor uso de los recursos que tenemos para ello, ¿no? Con esto pues concluyo la sesión y me gustaría que compartieran conmigo algunas de sus reflexiones en torno a lo que hemos conversado en estos 50 minutos de ponencia. Muchísimas gracias a todos por su atención y estoy atenta a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Akira, por tu magnífica ponencia. Ha sido muy interesante y hemos aprendido mucho con ella. Antes de pasar al turno de preguntas, quisiera aprovechar también para invitaros no solo a asistir como audiencia a esos webinars, sino también como ponentes. Si tenéis alguna idea que desarrollar o algún tema interesante para nuestra comunidad de Project Managers, será muy bienvenida vuestra colaboración como ponentes. Os dejaré en el chat mi dirección de correo electrónico y podéis contactar ahí cuando quisierais. Vamos a pasar ahora al turno de preguntas. Hay muchas preguntas, muchos comentarios. Desafortunadamente no vamos a tener tiempo para verlos todos, pero voy a intentar hacer una selección de algunas preguntas. En concreto vamos con la primera. Alfonso Álvarez te pregunta lo siguiente, Akira. Se habla mucho en entornos de transformación Agile del rol del Agile Coach. En Scrum como tal no existe, pero en el caso de ser necesario, ¿cómo debe convivir con ellos el Scrum Master? Fíjate, hasta donde tengo entendido, este Agile Coach es un ente, una persona que va a estar dedicada a acompañar a los equipos de proyecto que se están introduciendo en estos nuevos métodos, en la implementación de estos métodos en las organizaciones, y que es un experto en estos temas, ¿no? Entonces es como que si yo dijera, bueno, yo quiero implementar procesos de dirección de proyectos según el PMI, ¿y en qué me puedo avanzar, en qué me puedo apoyar? Pues voy al PMI, pido asesoría, me acompañan, me ayudan a desarrollar o a identificar cuáles son esos procesos críticos que me van a ayudar dentro de la organización
a poder gerenciar proyectos de manera exitosa, ¿no? Lo mismo sucede con el Agile Coach. Es una persona que es experta en la materia y que perfectamente puede ir acompañando a las organizaciones que se deciden volcar hacia estos nuevos métodos e introducirlos como parte de las buenas prácticas que van a tener para la entrega de sus proyectos y revisar todos estos temas sobre procesos, herramientas, mejores prácticas, casos exitosos que se puedan tomar en consideración para tener o acompañar a este equipo que va a formarse y que debe formarse en toda la filosofía Agile y en la filosofía en torno al método Scrum, ¿no? Es fundamental la capacitación y el Agile Coach también nos ayuda un poco sobre estos temas. Excelente. Vamos con otra pregunta, es una reflexión. Pablo Suárez reflexiona el siguiente punto. Akira, buenas tardes. Excelente presentación. Comentabas que los roles pueden combinarse. Si hay alguien que los coordina, ¿no es una paradoja? ¿Sería el Scrum del Scrum o el responsable del responsable? Disculpa si no lo he tenido claro del todo. Bien, sí. Cuando hablo o cuando me atrevo un poco a insinuar el hecho de que establezcamos o que combinemos las metodologías, es porque en algún momento el proyecto va a demandar una persona responsable de coordinar el trabajo conjunto, ¿no? Y si es un proyecto muy complejo, un proyecto de gran envergadura, donde vamos a tener Scrum de Scrum, donde vamos a tener varios equipos de Scrum, donde voy a tener un Scrum Master, voy a tener un jefe de Scrum Master, un jefe del dueño del producto, ¿no? Donde adicionalmente a eso van a haber roles de coordinación asociada. Puede que también para coordinar este grupo de personas necesitemos un rol asociado a un director de proyecto, ¿no? Y es aquí donde yo estoy especulando y estoy inclusive pensando, digamos, en voz alta, donde las funciones que realiza un director de proyecto pueden verse de alguna manera amalgamadas con estos otros equipos y estos otros roles dentro del enfoque Scrum, ¿no? Entonces va a depender mucho de la cultura de la organización, va a depender mucho de lo que realmente necesitemos de ese director de proyecto y que no esté cubierto dentro de los roles que ya existen en el método Scrum, ¿no? Que a lo mejor va a ser simplemente un coordinador o un facilitador dentro de la coordinación del equipo, pero que va a tener que tener, valga la redundancia, la autoridad para coordinar acciones y determinar hacia dónde irán el curso de acción, siempre y cuando respetemos la independencia del equipo y no se vea transgredido ningún valor establecido dentro de los principios Scrum, ¿no? Eso es, como les digo, una parte de las reflexiones y cuestionamientos que yo particularmente estoy haciéndome sobre los métodos y sobre hacia dónde iríamos y hacia dónde vamos en este tipo de tendencias, ¿no? Para buscar el mejor resultado en los proyectos. Pues en esa visión que realizas, Akira, va la siguiente pregunta de Numa Mendoza. Te hace la siguiente pregunta. El título de la ponencia es Scrum versus Director de Proyectos. ¿Quién ganaría la batalla? ¿Quién, en opinión de Akira, va ganando o quién ganará a futuro? Muy buena esa pregunta. Yo creo que es la más compleja de todas que me han hecho. Pero mira, definitivamente yo soy del pensar de que en este mundo cabemos todos. Y pienso que el rol tanto del director de proyecto como del Scrum Master es fundamental para ambas metodologías. Y cada uno de ellos aporta pues gran valor en la gestión de las personas. Entonces, para mí los dos tienen gran valor, para mí los dos pueden ser complementarios y de allí ese proceso reflexivo que tengo, para mí no compiten, para mí son personas que se pueden apoyar y se pueden complementar. ¿Por qué? Porque los dos buscamos el mismo objetivo y es alcanzar los mejores resultados en nuestros proyectos. Entonces, para mí no hay batalla, eso fue simplemente un título de mercadeo para que todos de alguna manera vinieran, asistieran a esta ponencia y capturar un poco la atención de la audiencia, ¿no?
Debo decir que te ha funcionado fantásticamente porque seguimos teniendo, después de una hora, gran cantidad de asistentes, con lo cual es un buen signo de éxito de tu convocatoria, sin duda. Gracias. Vamos, pasadas ya la hora, a hacer un par de preguntas más. Hay muchísimas preguntas, pero no podemos alargar la jornada más. Vamos con la penúltima. Vladimir Jubis te hace la siguiente pregunta, Akira. Entonces, ¿quién es el responsable del éxito o fracaso de un proyecto utilizando la metodología Scrum? Pues todo el equipo Scrum. El dueño del producto es digamos, el denominado, el responsable a justificar ante el cliente el que se haya logrado el valor esperado o no. Sin embargo, sin la participación del Scrum Master o de los miembros del equipo de proyecto, sin inclusive la participación del cliente, pues eso no se va a lograr. Entonces, en el método Scrum es importante que el objetivo del proyecto se cumpla bajo la responsabilidad de todos los que están llamados a ejecutar o a tener un rol fundamental en la gestión del proyecto. Muy bien, pues vamos entonces con la última pregunta. Leonardo Feltrin te hace la siguiente pregunta. En el caso que el director de proyectos y el Scrum Master participen en el mismo proyecto, ¿es el director de proyectos el quien lidera al Scrum Master? Mira, honestamente no lo sé. ¿Por qué? Porque, y como les decía, ¿no? Este es un tema bien exploratorio que estoy yo desarrollando y tendríamos que analizar un poco también cuál sería la dinámica dentro del ciclo de vida de proyecto, ¿no? Estamos hablando de que si planteamos el que se dé en combinación o que participen en combinación ambos roles, estamos hablando de que estamos gestionando un proyecto tanto de manera tradicional como de manera ágil para obtener el mejor resultado. Entonces, allí tendríamos que analizar un poco cuáles son las fases del proyecto, dónde van a participar, cuáles van a ser sus roles y responsabilidades. Ahí tendríamos que explorar un poco más cuál sería el ámbito de acción de cada uno, ¿no? Y la idea no sería poner uno encima del otro, sino que cada uno en algún momento del tiempo va a tener una responsabilidad y va a tener un rol que ejecutar. Entonces no es un tema de poder ni de autoridad, es un tema de la capacidad que tenemos para ejercer el rol que se espera de nosotros por un tiempo determinado, ¿no? Muy bien, pues con esta última respuesta de Akira Bloise termina nuestro webinar de enero. Os recuerdo que con la asistencia tendréis una PDU y que os enviaremos un email con las instrucciones para conseguirlo. De nuevo, gracias a todos los asistentes y especialmente a ti, Akira, por transmitirnos tu conocimiento en esta magnífica ponencia y os emplazo al webinar del mes que viene. El 14 de febrero estaremos celebrando el webinar de Alex Fuentes y José Furfaro, Coaching para equipos de proyecto de alto rendimiento. Muchas gracias y os esperamos el próximo 14 de febrero. Un cordial saludo. Gracias de nuevo, Akira. Gracias a todos, todas. Tengáis un buen día. Muchas gracias a todos.